Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a Complejo de Máster, estas ediciones pirata de Complejo de Máster en las que reseñamos juegos a la antigua usanza, por lo menos en cuanto al contenido, porque el continente, como veis, estamos probando algo nuevo y de hecho he retrasado un poco la reseña de este manual porque quería tenerlo todo montado para que fuera el primero para usar este nuevo formato. Y el libro que vamos a reseñar hoy es Karma. Aquí tenemos este bonito libro de Karma. Parece, como veis, baqueteado por el uso. Este libro que, si se ve, pues es de la Universidad Rey Juan Carlos, Omnia Mutantur y Veritas. Soy uno de los afortunados que tiene una copia física, gracias a los autores que nos las han enviado y nos han pedido esta reseña. Así que, bueno, pues aquí tenemos este libro de Karma. Es un libro a una sola columna, con una maquetación muy sencilla, a ilustraciones a blanco y negro. Aquí está, este es Karma, pero aprovechando que Karma pues tiene una página web donde cualquiera se puede descargar su PDF de manera gratuita, pues vamos a aprovechar esto y vamos a reseñar un poquito el PDF. Vamos a ver si vemos el PDF de Karma. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y empezamos, ya veis la portada, que no es que yo hubiera destrozado mi librito de Karma, sino que pues es el efecto baqueteado, un manual de batalla, como veis, y ya la propia portada un poco te lo está diciendo. Aquí tenemos Karma con la rueda del Karma, como no puede ser de otra manera, en esta portada. Karma 0 porque el juego pues pretende ser como la primera versión. Es un juego que ya te dicen que está testeado, que bueno, que sí que tiene mucho trabajo encima, pero que consideran los autores que puede ser como una primera versión y que esperan vuestro feedback, ¿no? Y de hecho en la página web, que a ver si podemos poner en el vídeo abajo, pues además de poder descargaros este PDF, podéis hablar con, aquí los tenemos, los autores del juego, Erika Prado y Leandro Martínez, amigos del canal, que estarán encantados de oír cualquiera o leer cualquiera de vuestras sugerencias, de vuestras experiencias, aventuras, etcétera. Tenemos aquí pues las ilustraciones. La nota previa que este juego, como veis, ha sido financiado mediante esta ayuda de la convocatoria de ayudas para la realización de actuaciones en materia de educación de derechos humanos. Es un juego pensado para hacer partidas, bueno, dentro de su vertiente docente, ¿no? Me recordaría un poco a Timeliner, que yo lo pensé para poder jugar con chavales en el instituto, pero para que cualquier rolero, cualquier rolera pudiera disfrutar de él. Pues Karma es un poco lo mismo, ¿no? Sí que tiene unas herramientas que le hacen bastante bueno para esto, para intentar educar jugando, como se ve aquí, sobre todo en materia de derechos humanos, pero que cualquier rolero, cualquier rolera lo puede disfrutar. Aquí tenemos, pues, esta explicación, tenemos los agradecimientos entre los que pues nos contamos en la mazmorra de Pacheco. Y bueno, pues aquí empezaría a partir de ahora el índice extenso que tiene Karma. ¿Y Karma qué es exactamente? Pues Karma es un juego de rol histórico, ¿vale? Es un juego de rol histórico, pero en el que no hay nada de ciencia ficción, nada de viajes en el tiempo, nada de fantasía. Es un juego de rol genérico histórico, ¿no? Para representar cualquier época de la historia, cualquier momento histórico, con un toque realista. Es un juego indie, pero desde luego con una vocación de ser un juego realista. Aquí tenemos el inicio del juego, la introducción y, como no, que es un juego de rol. Como pone aquí, pues si eres veterano te lo puedes saltar, pero la verdad es que está bastante bien estructurado y documentado. Aquí citan a The Alexandria, esta web donde se puede encontrar mucha teoría rolera. Te hablan del personaje, del mundo imaginado, de las reglas de interpretar, de la narración, de el maestro del juego o Dungeon Master o como lo quieras llamar. Y aquí es donde nos explican qué es Karma. Karma, pues como he dicho, un juego histórico donde pues puedes realizar cualquier tipo de partida ambientada en la historia real y con vocación de que se siga la historia. Como me ha hecho gracia porque, como decía yo en Timeliner, pues te dicen que realmente es el juego con el mayor escenario de campaña, con el mayor número de suplementos publicados, porque tienes toda la historia de la humanidad para ambientar partidas, para buscar personajes, para buscar tramas, aventuras. Y bueno, yo que también soy un apasionado de la historia, pues no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Aquí lo vemos, ser humanos en un mundo de humanos, algo así de pequeño, algo así de enorme, así de mágico y así de aterrador. Imaginar que solo somos humanos, eso es Karma. Aquí tenemos esta declaración de intenciones. Y con nuestros daditos, que realmente Karma usa dados de 10 solamente, pues empezamos con el sistema de juego.
El sistema de juego de karma pues va a empezar con la creación del personaje. Primero hay que definir al personaje y te van hablando un poquito de lo que es un personaje. Está muy pensado este juego para gente tanto veterana en el rol como gente que no sepa nada, porque por un lado para los veteranos está citando un montón de referencias y para el que no sepa nada sí que toma los conceptos del principio. Empezamos por el concepto del personaje, que te dice que es simplemente una cosa narrativa para intentar definir el personaje pues con un sustantivo y un adjetivo y poco más, la idea general del personaje, y ya vamos a las capacidades. En Karma se llaman capacidades, lo que en otros juegos se llamarían atributos. Y bueno, pues aquí te explica estos cuadraditos grises que vemos aquí, muchas veces te está haciendo referencia a en qué juego se ha basado o qué decisiones de diseño ha tomado. Y bueno, te está hablando que aquí pues ha hablado el término de capacidad en vez de característica o atributo porque, bueno, no solo es algo innato, sino algo aprendido. Y bueno, eso sí, luego vemos que se dividen en un poco la división habitual, físicas, mentales y sociales, y empezamos a enumerarlas. Las capacidades físicas tenemos fortaleza, que sería lo que es fuerza y constitución en otros juegos, aquí te lo explican. Destreza, que es la habilidad manual, la coordinación. Luego tendríamos agilidad, que es eso, pues la agilidad, el equilibrio, ese tipo de cosas. Percepción, que creo que es evidente. Y luego tendríamos la inteligencia, la lógica, los estudios, etcétera, etcétera. Bueno, los estudios podrían ser, luego veremos las especialidades, pero bueno, más o menos ya sabéis la capacidad de raciocinio, la voluntad para sobreponerte a cosas mentales. Bueno, creo que también lo típico de la voluntad, de este hombre espero que tenga mucha. La intuición, que sería un poco como la perspicacia, a lo mejor la empatía de otros juegos, ¿vale? La astucia, que la astucia es la capacidad para interpretar la información que te viene por los sentidos, un poco como lo que hace Sherlock Holmes cuando interpreta lo que está viendo en ese momento. Y aquí te lo explica, ¿vale? La astucia es verdad que astucia, inteligencia e intuición puede tener algún problema al principio a la hora de diferenciarlos, pero bueno, aquí te da un ejemplo de Casas de Sangre de John Wick para diferenciar la astucia e inteligencia y luego, bueno, pues te pone los ejemplos arriba para saber delimitar exactamente lo que es la intuición, que sería pues algo más interpersonal, algo más de perspicacia en otros juegos o empatía. Las capacidades sociales tenemos manipulación, que es influir en los demás a través de la mentira, el engaño, negociación, bueno, haciendo tratos, intimidación, pues amenazas y carisma por tu cara bonita, ¿no? Esto yo creo que sí que está bastante claro y tiene, como veis, bastante peso las diferentes aproximaciones que se pueden hacer dentro del plano social en este juego. Bueno, pues esas son las características y pues aquí veis, te va haciendo otros cuadros para diferenciarlas bien por si hay algún problema entre unas y otras. Y aquí tenemos las reglas, ¿no? Las reglas para repartir 9 puntos entre las capacidades siguiendo estas reglas. Cada grupo de capacidades, ¿no? Físicas, mentales, sociales, debe tener al menos una capacidad en positivo porque todas empiezan a 0. Luego el valor máximo de una capacidad es de 2, ninguna puede ser superior a 2. Puedes dejar dos capacidades con un -1 y entonces gastar 2 puntos más, hasta 11. Pero no puede haber dos capacidades con negativo en el mismo grupo, ¿vale? Para que sea una cosa equilibrada y realista, que es lo que intenta el juego. Como pues veis los personajes que aparecen, ¿no? Dentro del realismo. Ejemplos, todo tiene sus ejemplos de juego. Y aquí te dice que, bueno, que puedes subir hasta un +3 si quieres, pero que eso ya es un poquito más pulp, más épico, que no es el tono de Karma, que ya hemos dicho que intenta ser más realista. Las especialidades serían lo que en otros juegos son las habilidades, pues sobre todo habilidades profesionales o yo qué sé, submarinismo, escalada, disparar. Y no hay una lista cerrada, sino que el personaje realmente o el jugador crea para su personaje tres especialidades, dos de ellas te recomiendan que sean de su profesión, pues si es policía, pues a lo mejor, yo qué sé, conducir coche, y otra podría ser revólver, y luego una tercera que no tenga que ver con su profesión, que sea con un hobby, que sea con otra cosa que haga. Y bueno, pues realmente estas especialidades lo que van a hacer es que gastando un punto de experiencia, que en este juego no son lo que en otros juegos, la experiencia en este juego de hecho se llama, lo que en otros juegos es la experiencia, aquí se llama sabiduría, los puntos de experiencia son unos puntos que puedes, un recurso que puedes gastar para que, bueno, pues antes de tirar una tirada de capacidad, las tiradas aquí se hacen con la capacidad realmente, con lo que sería el atributo, pues antes de tirar en cuando se puede aplicar tu especialidad, pues si gastas ese punto de experiencia, sumarás un +2 a la tirada, tienes que decidirlo antes. Aquí tenemos unos ejemplos de especialidades, pilotaje, táctica, informática, cerrajería, escalar, cartografía. Y bueno, como dice, solo son ejemplos, ¿no? Y aquí te están explicando pues esa mecánica de sumar +2 al resultado
gastando ese punto de experiencia. La energía, lo que en otros juegos podría ser la vida, aunque aquí es una cosa también abstracta, no solo sería la salud, también podría ser cosa mental, emocional, ya sabes, un poquito más abstracto. Empieza a 10 los jugadores y mueren, bueno, que llegan incapacitados, se quedan incapacitados si llegan a 0 y mueren a puntos negativos. Si pueden, cada 24 horas puedes descansar entre 6 y 8 horas y recuperas la mitad de tu valor inicial de energía. Los rasgos aquí sí que son un poquito aspectos, ¿no? Los propios autores ya citan luego a Fate, a Itos, pero los rasgos tienen que ser algo, tienes que poner tres rasgos que lo definan, pero tienen que ser más bien rasgos de la personalidad, de las creencias, de quién es el personaje y no de qué hace, ¿no? No valdrían rasgos profesionales, esos son para las especialidades, como pues eso, disparar, conducir, no. Un personaje no puede tener experto en disparo, sino que podría tener algo como gatillo fácil, ¿no? Es decir, pues es fácil que este tipo saque la pistola, empiece a pegar tiros, se le provoca con facilidad, ¿veis? Algo que tenga que ver con su personalidad, con sus creencias, algo así, ¿no? Estos rasgos, y esto es una de las constantes de Karma, de dar mucho valor a quién es emocionalmente, vivencialmente el personaje, más allá de esas capacidades que ya se definen con valores numéricos. Y estos rasgos, que ya hemos dicho, te creas tres y que ya hemos dicho, pues más o menos cómo tienen que ser, se van a usar, como pone aquí, se van a usar pues como los típicos aspectos de Fate. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen que ser creados como los aspectos de Fate de tal manera que puedan ser de doble filo, ¿no? Que algunas veces sean algo bueno y algunas veces sean algo malo. Y cuando el director de juego quiera activar uno, normalmente para fastidiar al personaje, pues eres de gatillo fácil. Ah, bueno, pues te han provocado. Sacarías la pistola aquí, aunque estás rodeado de enemigos, pues tú, si lo aceptas, ganas un punto de karma, que vamos a ver que son otros puntos que hay en el juego. Sí, hay varios tipos de reservas en el juego. Ganarías un punto de karma, que vamos a decir que más o menos es como un punto fate en el juego. Ganarías un punto de karma y tendrías que hacer algo que, bueno, pues te va a perjudicar. Y luego, pues al contrario, ¿no? Cuando tu rasgo te podría beneficiar, si tienes que desenfundar rápido y eres de gatillo fácil, pues a lo mejor podrías tú gastar un punto de karma y obtener un beneficio a esa tirada, que puede ser un éxito automático o un bono de un +1 o un +2, según considere la importancia de la tirada el director de juego. Y además, como en Fate, si no aceptas ese forzado, que se llamaría en Fate, tienes que pagar tú el karma, ¿no? Que el karma, a grandes rasgos, es un poco la deuda que tú tienes con el universo, ¿no? Teniendo este concepto filosófico, metafísico, religioso del karma. Aquí te va explicando cuándo se puede usar el karma. Y bueno, pues es una de las mecánicas importantes de este juego. Las visiones en tu personaje tiene que decidir, pues, qué imagen tiene de sí mismo, qué visión tiene de sí mismo y qué imagen tiene del mundo, qué visión tiene del mundo. Puede ser, soy un tipo duro, invencible, como imagen de sí mismo, o imagen del mundo, pues yo que sé, el amor todo lo puede, que es uno de los ejemplos que viene aquí. Y estas visiones te van a servir para ganar felicidad, que es, yo creo, el elemento fundamental del juego de karma, ¿no? Realmente se llama karma, pero se podría llamar felicidad, quizás que es un nombre menos molón, porque realmente el elemento fundamental es la felicidad, ¿no? Tus personajes tienen que intentar ser felices, suena así un poco moñas, pero ya veréis que es fundamental. Ya he dicho que lo emocional, lo vivencial tiene mucha importancia en los personajes de Karma. Tu personaje tiene que intentar ser feliz, entonces cada vez que las circunstancias de la partida refuercen tu visión personal o tu visión del mundo, vas a ganar un punto de felicidad, ¿no? Si tú dices que eres invencible y has vencido a 4 tipos, pues ganas un punto de felicidad porque se ha cumplido. Pero si te da una paliza, pues un tipejo, pues entonces vas a perder esa felicidad, porque tú creías que eras invencible y te han demostrado que no, y lo mismo con la visión que tienes del mundo. También se pueden tener visiones negativas y sería al contrario, ¿no? Cuando te refuerza tu visión negativa pierdes felicidad y cuando se contradice la ganas, ¿no? Como veis, muy importante para definir quién es y en qué cree tu personaje. Y luego tenemos las pulsiones, que tienes pues 5 puntos para repartir entre esta cajita que estáis viendo aquí, que ya dicen los autores que tiene una cierta inspiración de Pendragon, aunque realmente va un poco distinto, ¿no? Tenemos una serie de parejas, pero bueno, realmente lo de las parejas tampoco importa tanto. Simplemente pues veis aquí que hay una lista de, bueno, de pulsiones, de cosas que pueden mover al personaje a hacer ciertas cosas y que van a tener que ver, luego lo explicaremos, con el gasto o, bueno, perdón, con la ganancia o la pérdida de felicidad,
¿vale? Que ya os he dicho que es una de las cosas pues bastante interesante en el juego. Puedes repartir 5, no puedes tener ninguna por encima de 2. Y bueno, al final siempre se puede redondear el personaje, tienes 10 puntos para repetir entre karma, que bueno, el personaje no lo he dicho, empieza con 2 de karma, energía, que a los 10 iniciales les puede sumar otros, felicidad, que no puede ser mayor de 3, que esto es importante porque a partir de 4 tienes bonos, así que empiezas en 0, pulsiones, las que hemos visto antes, y la experiencia, recordar esos puntos de experiencia que realmente es para potenciar tiradas y bueno, para modificar tiradas realmente la experiencia. Y aquí, bueno, pues te va explicando un poquito el karma, esa deuda del personaje con el universo. Si tienes karma positivo, el universo está en deuda contigo. Si tienes karma negativo, tú estás en deuda con el universo. Y el karma, pues te lo repite aquí. Se activan los rasgos del personaje, se modifican las tiradas y se puede sumar un +1 a una tirada después de hacerla, gastando un punto de karma. Y además, si tienes karma negativo en ese momento y sacas un 1, no solo es un fracaso según las reglas normales, sino que sería una pifia, pasaría algo horrible por sacar un 1 mientras tienes karma negativo. O sea que no te interesa, ¿no? Tener karma negativo. Y además se asignan efectos aleatorios y efectos narrativos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tienes que elegir a quién le pasa una cosa mala, pues puedes elegir a lo mejor al que tiene karma, menos karma o karma negativo. Si tienes que elegir a quién le pasa algo bueno, pues a lo mejor el que tiene más karma positivo. Así que bueno, pues eso es lo que quiere un poquito decir. Y la experiencia, pues es lo que he dicho, la experiencia es la práctica que tiene tu personaje, son unos puntos que se pueden ir recuperando entre partidas, un poquito como la recuperación de Fate y que te sirven, ya hemos dicho, para gastarlos y puedes sumar +2 a una tirada en la que tengas una especialidad o usarlos para repetir una tirada. Y aquí te dice, pues, con cuántos puntos de experiencia empiezan los personajes según quienes sean. Si son totalmente inexpertos, como unos niños, 0, poca experiencia 1, experimentados 2, que sería como lo normal de empezar, y ya veteranos 3, ¿no? Y con eso, pues ya irías bastante bien, aunque te dice que, bueno, que puedes experimentar con otros valores. Y el trasfondo, por último, simplemente esto no es un rasgo de juego de los que tiene una repercusión mecánica, pero te dice que crees el trasfondo de tu personaje, su historia, y te cita a John Wick Juega Sucio y te hace aquí pues una serie de preguntas, bueno, o sí, preguntas o eh, detalles que te dice John Wick que crees que respondas para perfilar a tu personaje y bueno, pues que te dan un punto de partida para crear ese personaje. En esta cajita, pues te explica eso, que aunque veas en la hoja de personaje la sabiduría, ¿no? Que tenemos por aquí la hoja de personaje. A ver, no sé si se va a enfocar bien, pero bueno, pues, uy, no lo estoy enfocando bien. Tenemos aquí la hoja de personaje, espero que se vea bien. Pues en la hoja de personaje está la sabiduría, que la sabiduría es lo que, ya he dicho, es lo que en otros juegos sería la experiencia. Y esa sabiduría, pues solo sirve para el modo campaña, porque realmente está como más pensado Karma para hacer one shot, una partida en un momento histórico, luego cuando juegas otra vez eres otro personaje en otro momento histórico, pero si de verdad quieres hacer un modo campaña y nada lo impide, o sea, tiene sus reglas para eso, pero están puestas aparte, ¿no? Y ahí es donde se gana la sabiduría, que ya digo que es como la experiencia, los puntos de experiencia en otros juegos. Y aquí hay un resumen, me recuerda también, y de hecho cita en el juego de La Puerta de Istar, porque tiene un tono muy didáctico, con resúmenes al final del capítulo, y aquí estamos viendo, pues eso, el concepto del personaje, las capacidades, las especialidades. Ah, otra cosa que han dicho de la especialidad, que a veces no solo es que te dan un +2, sino que una cosa muy importante, la especialidad te permite hacer algo que si no la tuvieras no tendrías. Quiero decir, si eres cirujano, pues puedes operar a la gente, si no eres cirujano, pues no puedes, ¿no? Si no tienes esa especialidad, eso no lo puedes hacer, o pilotar aviones o cosas así, ¿vale? Creo que también bastante evidente. El karma, la visión, la experiencia, las pulsiones, el trasfondo y la sabiduría para el modo campaña. Y aquí veis pues la síntesis de la creación del personaje, como veis todo bastante didáctico, bastante sintético. Y aquí empezamos ya a las acciones. Te habla del concepto de acción y esto es un juego que básicamente es un Power by the Apocalypse, ¿vale? Es un juego que es un Power by the Apocalypse un poco tuneado. Karma podría ser lo más cercano a un Power by the Apocalypse genérico. En realidad, si alguien sabe un poco de Power by the Apocalypse, el término de Power by the Apocalypse genérico en sí mismo no tiene mucho sentido. Pero si consideramos un Power by the Apocalypse genérico, realista, histórico, donde lo importante es el personaje, lo que pasa dentro de él, Karma podría ser tu Power by the Apocalypse genérico. Entonces se podría usar también así. Te dice cuándo se tiene que tirar, cuándo hay una posibilidad de éxito y cuándo el éxito o fracaso pues son interesantes, tienen consecuencias interesantes, ¿vale? Pues lo típico
o que hoy en día, pues en todos los juegos te dicen de cuándo tirar tiradas. Más adelante Karma nos va a decir que ahorremos tiradas, que las usemos como si costasen dinero. Eso es un poquito el leitmotiv del juego, en este sentido, con respecto a las tiradas. Y en Karma se tira un dado de 10 caras y se le suma una capacidad. Y básicamente, como veis aquí, es un Power by the Apocalypse, ¿vale? Tenemos que un 1 del dado, un 1 natural, eso es un fracaso automático sin importar lo que se sumase, ¿vale? Y sin poder modificar la tirada con ninguno de los factores que podemos modificar, ¿vale? Entonces, una posibilidad entre 10 siempre de fallo. Esto está hecho y lo explican para que, porque si no, sumando cosas que luego y haciendo pues modificaciones con felicidad y tal, pues hay tiradas que sabes que vas a pasar, con lo cual para que haya cierta incertidumbre, no haya lo que pasa en algunos juegos, yo que sé, como Gunso, que hay veces que sabes que no puedes fallar, pues Karma siempre puedes fallar. Y luego, por menos de 4, si sacas 4 o menos, la acción es un fallo. Es un fracaso, no lo consigues. Si tiene 5 a 8, pues es un éxito parcial. El típico éxito parcial de lo consigues, pero pasa algo malo, o tienes que elegir si lo consigues o pasa tal cosa. Y con 9 o más es un éxito, ¿vale? Es el típico éxito que lo consigues. Consigues todo lo que quieres. Aquí te está explicando un poquito lo que implica cada cosa, pero básicamente es el típico Power by the Apocalypse, ¿vale? Los que hayáis jugado esos juegos, pues más o menos sabéis lo que está aquí. Este cuadro me gusta mucho porque te habla de las matemáticas, a mí me gusta mucho cuando ponen las probabilidades, te habla de las matemáticas del Power by the Apocalypse normal, con sus dos dados de 6 para una tirada de 0, y luego te pone las de karma, que son 20, 40, 40, 20 éxito, 40 éxito parcial y 40 fallo, y te dice que sí, que hay unas pocas más posibilidades de éxito, pero también más de fracaso, y te dice que esto es así porque en karma tienes pues estos mecanismos de posicionamiento, como los llaman algunos, es decir, puedes gastar rasgos, puedes rerolear, puedes sumar cosas para mejorar tu tirada, con lo cual por eso pues hay un poquito más de posibilidades de fracasar. Y por eso también te dice que hay pifias, pero no hay críticos, porque precisamente para equilibrar, pues esa pifia, que recordar que solo es si tienes pues puntos negativos, pero no hay críticos, porque ya digo, con todos los otros mecanismos que tienen, podría ser un poquito descompensado y además, pues eso, que no es el tono realista que le quieren dar al juego, ¿no? Sería ya más a lo pool, como te explican aquí. Y aquí tenemos las modificaciones a las acciones, porque aunque es un PBTA, básicamente un PBTA, es un PBTA muy tuneado, vamos a verlo, tiene muchas cosas distintas. Básicamente es un PBTA, vamos a ver que tiene dificultad. Los Power by the Apocalypse no suelen tener dificultad, esto ya le acercaría más a Fate, del cual ya habéis visto que también tiene unas cosillas, mezcla sobre todo de estos dos juegos. Sí que las acciones tienen una dificultad, sí que las acciones como en Fate, por ejemplo, pues sí que tienen un modificador. Aquí te habla pues lo típico de los intrínsecos, los extrínsecos. Y bueno, pues aquí tenemos una tabla de dificultad donde también te habla de la dificultad de los enemigos, ¿no? Veis que pone muy fácil o enemigo sin preparación, fácil o enemigo. Porque los enemigos aquí en este juego, si quieres la manera sencilla, es solo ponerles una dificultad y tirar contra esa dificultad según la escena. Pues es un burócrata, pues una cosa de burocracias, es un soldado, pues un combate. Pero con un solo, los enemigos simples, luego te pone otros métodos de hacer PNJs, pues se podrían hacer así. Y aquí veis que va de +2, o bueno, de rutinario, que no se tira, a +2, a -5 o imposible, que tampoco se tiraría, ¿no? Pues realmente un sistema de dificultad bastante sencillitos. Te explica lo de las activaciones de los rasgos que estamos viendo aquí y te dice que el beneficio mecánico de activar un rasgo pues es o que haces la tirada completamente, o sea, la pasas, o que recibes un +1, que recibes un +2. Y esto, el beneficio, se supone que lo elige el máster según lo importante que sea esa tirada en la partida, ¿no? Cuanto más importante, más bajo es el beneficio. Y lo contrario, ¿no? Y viceversa, es una manera de equilibrarlo. Y bueno, pues aquí te lo está explicando. Y bueno, pues aquí tenemos el karma que se explica, como veis, desde diferentes puntos de vista, desde el rasgo de personaje, mecánica del juego, luego te lo explica en gestión del juego para el máster. Y bueno, pues aquí te cita Aquelarre, hablando de la suerte, aunque también hay suerte en la llamada de Chulu, ¿no? Que es de donde se basaba, yo creo, Aquelarre. Y la experiencia que puede usarse para repetir una tirada, ¿vale? Aunque siempre se aplica el segundo resultado, o como hemos dicho antes, pues para sumar un +2 siempre que lo digas antes, cuando recaiga sobre una de tus habilidades, ¿no? Y el karma, pues para activar rasgos o para sumar +1 después de una tirada. Y bueno, como veis, hay un montón de ejemplos, ¿no? Si lo estáis viendo, cada cosa, yo no me estoy extendiendo en ello, pero cada cosa que hablamos, pues tiene su cajita de ejemplos y el resumen de la resolución de acciones, lo estamos viendo aquí, lo que hacen las especialidades, lo que hacen los rasgos, lo que hace la experiencia, lo que hace el karma.
Y bueno, pues aquí la tabla en general del fracaso, éxito parcial, el éxito, bueno, como veis todo muy resumido. Y pasamos al capítulo de combate. Tiene un capítulo específico de combate porque, pues tradicionalmente los juegos de rol pues necesitan unas mecánicas para el combate. Es un juego histórico y por desgracia la historia pues está llena de violencia, guerras, escaramuzas, con lo cual ya sabemos que es un juego de rol y que el combate va a ser importante. Eso sí, ya te dice aquí que toma un acercamiento indie y sobre todo un acercamiento Powered by the Apocalypse y cita Apocalypse World y de hecho cita la guía de Dungeon World, esta guía de Dungeon World que se publicó, no se lo rol la publicó en el propio libro de Dungeon World como una manera de entender el combate y sí que yo creo que Karma es consciente de que muchos jugadores a lo mejor de rol tradicional no tienen en la cabeza este combate PBTA, esta idea, ¿no? Que en Dungeon World explicaba muy bien de cómo se gestionan estos combates y aquí te lo va explicando, si alguno, si alguna no conoce este tipo de combate donde no hay iniciativa, donde la acción es cinemática, la cámara, digamos, se va moviendo donde es importante la acción. Un personaje puede como tener 3 turnos, por así decirlo, porque no hay turnos, y otro estar viéndolas venir. Bueno, pues tiene un ejemplo de juego para que lo veas. Y ya digo, que hace un esfuerzo Karma para explicarte este tipo de acción, este tipo de combate, si eres una persona que no estás familiarizado con ello. Y bueno, pues también te dice que no tiene unas características fijas. Recordar que es un Power by Apocalypse, pero sin movimiento, ¿no? Es un Power by Apocalypse en cuanto a la tirada básica, pero no tiene movimientos. Tú tiras por una capacidad como tirar por un atributo. Y lo que te dice es que no pongas siempre el mismo atributo para todas las tiradas, que según la situación lo cambies, un poco en la filosofía que puede tener, pues, Mundo de Tinieblas, Vampiro, quinta edición, que también te dice, por ejemplo, mucho eso. Y aquí tenemos la resolución del combate, donde realmente es pues la tirada de capacidad con una dificultad. Recordad que aquí sí que hay dificultad. Y éxito, éxito parcial o fracaso. Y lo que te está explicando es un poquito qué significa cada cosa en el combate. Y el fracaso te dice que lo normal es que sufras daño, ¿vale? Ya te está explicando que el daño aquí lo sufres por tus tiradas, que aquí el máster no tira, ¿vale? Es como un PBTA, el máster no tira. Y que el éxito parcial pues será que sufrís daño los dos, el enemigo y tú, o que haces daño pero pasa una cosa mala, ese tipo de cosas. Y el éxito que normalmente sí que causarás daño. Ya sabéis, daño o cualquier otra cosa que en ese momento se le ocurra al máster. Aquí no hay movimientos, no hay tablitas como las que tienes que elegir, es más bien según la intención del jugador, pues el máster narra lo que ha pasado, ¿no? Y eso sí, aquí el daño se lanza con un dado de 10, aunque es un juego indie, sí que tiene algunas cosas que ya van un poquito, un pasito, digamos, hacia lo simulacionista, hacia lo más, un poquito más clásico, ¿no? Ya he dicho que tiene dificultad y también va a tener tirada de daño y tabla de armas, ¿vale? Muy sencilla, evidentemente, una tirada de armas de juego indie, pero cuando haces daño, lanzas un dado de 10 y le sumas o restas el modificador al daño según el arma. Aquí tenemos un arma de 22, un revólver, la ballesta, pues un cuchillo o navaja que tiene un 0, un puñetazo patada que tiene un -3, entonces lanzas un dado de 10, le restas o le sumas el modificador de daño y lo que queda es realmente el daño, la pérdida de energía, la energía que pierde pues el enemigo o tú, en este caso, ¿no? Hay armaduras, es un juego histórico, puede haber armaduras de todo tipo y las armaduras pues restan al daño, ¿vale? Tienen un valor que resta al daño o veremos que algunas pues lanzan un dado y tienen también algunas un penalizador, aquí lo tenemos, armaduras y protecciones, una tabla muy sencillita. Y veis que restan al daño, en algunas veis que restan un montón, pero tiene otros efectos, sobre todo pues restan agilidad, ¿vale? Pues veis, la armadura de placa es la primera, resta 7 al daño, pero -3 a la agilidad. Y bueno, tenemos algunas que, como un chaleco de fragmentación, que sin un D10 saca 7 más, pues evita el daño. Y luego tenemos escudos que lo que te permiten es la acción de parar, incluso con un bono, pero a costa de nuevo de agilidad, ¿vale? Así que así equilibra un poco el sistema. A ver, aunque sea un PBTA, yo creo que necesita este tipo de reglas para las armas, porque recordad que es un juego histórico y tiene que representar pues, conflictos, como por ejemplo, yo que sé, pues los conquistadores españoles llegan a América y hay una diferencia de armamento y una diferencia de tecnología que se tiene que poder representar en el juego para que no sea, pues eso, tan pulp, tan todo vale y que de verdad este tipo de cosas se vean, ¿no? Las armaduras, las armas tengan un peso específico para, pues eso, hacer batallas un poco más realistas dentro de lo indie, dentro de lo cinemático, pero que sí que tenga un peso estos factores para que eso sí que se note. Y bueno, tiene aquí unas acciones especiales en combate, acciones combinadas, que básicamente es cuando necesitas hacer como dos acciones a la vez.
y te dice que se puede hacer de dos maneras. Una es lo que en Power by Apocalypse se llamaba movimientos en cascada, o sea, haces uno y ese afecta al siguiente, que se podrá hacer o no, o con un penalizador o no, según hayas hecho el primero. Y luego tenemos acciones combinadas, que es básicamente que haces una tirada por dos capacidades y tiras con la que sea menor. O si son iguales, pues con un -1 a una de ellas. Que esta es una regla parecida a una regla que tenía antiguamente Fate y que, bueno, lo solucionaba de esta manera. Y bueno, pues veis que lo soluciona de dos maneras Karma. Y luego, aquí, de nuevo, en ese afán de que ciertos conflictos bélicos, ciertos enfrentamientos tenga importancia las armas, la superioridad armamentística, etcétera, etcétera, sí que tiene, a pesar de ser un juego indie, reglas como fuego automático. Son reglas bastante sencillitas, ¿vale? Pero que intentan que tenga un peso en la historia. Fuego automático concentrado, fuego de cobertura. Bueno, pues como veis, unas reglas sencillitas que realmente no son muy complejas, que muchas veces no vas a usar, depende qué tipo de partida estés haciendo, pero que, bueno, pues están aquí puestas para que sí que tengan un peso. Recarga, que esto realmente es como una idea de la recarga dramática, te habla de, bueno, un duelo de pistoleros, donde hemos visto en las películas que se le gastan las balas, tiene que rellenar el revólver, y es como que puedes hacer tiradas dramáticas para ver cómo te sale la recarga, si hay un éxito parcial, pues yo que sé, pues a lo mejor casi te pueden pegar un tiro, básicamente es eso, y lo mismo con el desenvainado, aquí veis, tenemos a los vaqueros en el oeste. Lo mismo que en el desenvainado, ¿no? Pensad en un duelo de samuráis, la importancia de desenvainar, pues igual, que puedes hacer tiradas para que eso tenga un componente dramático, de hecho. Y luego te habla de escaramuzas, que es aquí cuando cita a la puerta de Istar, de hacer, de aligerar el combate, de hacerlo más rápido. Realmente no es como en la puerta de Istar, sino lo que tiene es un par de reglas optativas para acelerar algunos combates. Y realmente las reglas son que todo éxito que hagan los personajes elimina a un enemigo, que es un poco como las reglas de Minions, ¿no? De Dungeons and Dragons cuarta, por ejemplo. Y luego que todo éxito parcial hace daño a ambos. O sea que el máster, no, el director de juego no piense a ver cada éxito parcial que hace algo divertido, sino que simplemente hace daño a ambos y pum, pim, pam, para que el combate dure menos, ¿no? Lo que llaman escaramuzas, unas reglas simplificadas o más bien, pues aceleradas de combate. Y con esto, aquí tenemos el botiquín. Vamos al capítulo de daño, salud y heridas, que siempre yo pienso que es de lo más complejo de un juego de rol y en la parte, a mí me parece cuando he diseñado juego de rol que hay que pensar mucho. Entonces, el daño lo que hace aquí es perder energía. Mientras un personaje tenga energía por encima de cero, pues está bien. Cuando tiene cero, está fuera de combate de algún modo que sea lógico según la situación. Y si sigue recibiendo daño, si tuvieras energía negativa es cuando tu personaje muere. Si tu personaje llega a energía negativa es cuando mueren. Cuando tiene un -1 de energía o más, pues tu personaje ha muerto. Pero para no morir puedes recibir heridas. Puedes decidir que ese daño lo vas a absorber como heridas. Que, bueno, pues tendríamos en Power by Apocalypse, en Apocalypse War hay una mecánica así. Podría parecerse también algunas cosas de Fate. Es básicamente... Si te vas a morir, pues, bueno, el momento que quieras, tú puedes elegir una herida cuando quieras, pero lógicamente si vas a morir es cuando pues coges una herida para no llegar a puntos negativos y no morir. Y tenemos una tabla, a ver, si vamos por aquí, veis este hombre que está muy perjudicado. Esta es la tabla de heridas, que te dice, según el daño que te han hecho, qué herida tienes que coger. Aquí ya vemos que si te hacen más de 15 puntos de daño de una atacada, estás muerto, ¿vale? Eso no, eso no se puede absorber. Bueno, a menos que tengan más de 15 puntos más de 15 puntos de energía tú, que tampoco sería muy normal. Empiezas con 10, puedes subir con la experiencia, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, bueno, pues veis, una herida de 1 o 2 es un rasguño y una herida de 13 o 15 es una herida crítica que te deja incapacitado. Como veis, las heridas tienen asociado una penalización a todas las acciones, un -1, un -2, -3, bueno, un rasguño no tiene, y una penalización a la felicidad, es decir, cuando estás herido, pues estás menos feliz, creo que es bastante lógico, y ya vamos a ir viendo luego la importancia de la felicidad. Y luego un modificador a primeros auxilios, es decir, la tirada de primeros auxilios que hay que hacer con destreza, con astucia sobre todo, para curarte, pues tiene un bonificador positivo o negativo según la gravedad de la herida. Y luego la sabiduría, acordaos que eso era como los puntos de experiencia, porque la mecánica para ganar puntos de experiencia se basa en si cuando sacas un 1, ¿vale? Como un poco también en Apocalypse World, cuando fallas, cuando sacas un 1 en este caso, o cuando recibes una herida, ¿no? En este juego, en Karma, te dicen que aprendes de tus errores, de tus sinsabores. Entonces aquí veis la sabiduría que ganas por recibir heridas.
Y aquí hablamos de cómo se complican las heridas. Realmente yo creo que la única regla así un poco complicada, la única mecánica un poco más enjundiosa que tiene Karma es con las heridas, que sí que le da bastante, sí que tiene bastantes reglas. También pues pensemos en que es un juego histórico, lo de que una herida se infecte, además pensar que pues eso, la felicidad de los personajes, los estados alterados, una cosa que luego veremos que es importante, entonces sí que tiene bastantes reglas. Las heridas te hablan de que las heridas tienen que tener reposo, tienen que tener cuidado y que si uno sigue actuando con unas heridas que ya le dan un penalizador y él sigue actuando, que el director de juego podría establecer que sufre alguna consecuencia negativa. Por ejemplo, el agravamiento, que sería pues lo más evidente. La herida sube un nivel, ¿no? En esa tabla que hemos visto, pues se hace un nivel más grave. Luego la hemorragia, que es que va perdiendo energía, ¿no? Que vas perdiendo puntos de vida, por así decirlo, hasta que te hagan primeros auxilios. Además, con el agravamiento, pues ya te dice que no da puntos de sabiduría, ¿no? El dolor es que realmente va perdiendo felicidad por el dolor que le causa la herida y la infección, que pasarías a estar enfermo, tendrías una enfermedad infecciosa y eso realmente se trataría como un estado alterado, que luego veremos las reglas. Normalmente dice aquí que para ver si una herida se complica o no, si el personaje sigue actuando sin descansar o sin recibir atención médica, habrá que hacer una tirada de fortaleza y te dice aquí, pues lo que pasa es si saca un éxito, si saca un éxito parcial. Y bueno, pues aquí en este cuadrito es cuando te dice que si te parece muy complicado, puedes jugar el juego sin heridas y simplemente al principio del juego, en vez de 10 puntos, empiezas con 15 y ya está. Por supuesto, si hay heridas, pues las reglas de curación. Te habla de primeros auxilios y medicina, como en tantos juegos. Los primeros auxilios se tienen que dar en la hora mágica, ¿no? En una hora después de que te hayan hecho las heridas. Y eso te dice que, bueno, que a lo mejor los puede decir que cualquier personaje lo pueda dar, aunque con un penalizador de dificultad extra, pero que si no habría que tener una especialidad. Y por supuesto, para medicina te dice que ahí sí que hay que tener una especialidad. Tiras contra la dificultad de la tabla de heridas que hemos visto antes y según saques un éxito, y pues puedes bajar 2 niveles, y éxito parcial bajas un nivel, o bueno, o lo típico de bajas dos, pero con alguna consecuencia negativa, como pérdida de felicidad, etcétera, etcétera, por el dolor. Y bueno, pues ese es el sistema un poco que se sigue. Y luego medicina, ahí sí que te diría que bueno, que medicina a lo mejor sí que lo cura todo con una tirada exitosa, bueno, y puede atenuarlo con un éxito parcial. Y bueno, básicamente te está diciendo aquí, pues las reglas, evidentemente te pone que solo puedes recibir una tirada de medicina cada 24 horas y que puedes poner las condiciones de reposo que quieras. Ya te dice el propio juego que aunque intenta ser realista, es verdad que por aquí pues hay un poquito de manga ancha porque, bueno, pues normalmente no es muy divertido que tu personaje esté fuera de combate y ya no pueda jugar por una herida. Y bueno, eso también lo que te está diciendo aquí en lo de reposo, ya sabéis, para curar, el reposo te cura, ya sabéis, la mitad de los puntos de energías y te dice que también puede bajar el nivel de gravedad de una herida a discreción del director de juego. Intoxicaciones y enfermedades, te va hablando que esto se va a gestionar con los estados alterados que vamos a ver, los estados temporales que vamos a ver ahora, ¿vale? Aquí tenemos las enfermedades, los venenos y aquí tiene esas reglas. Normalmente te dice que hagas una tirada de fortaleza para cosas físicas, de voluntad para cosas mentales o emocionales y pues que esto sería un estado temporal. Un estado temporal es también como un aspecto, como una consecuencia, ¿no? En Fate hay unos aspectos especiales que son las consecuencias que tú las coges para evitar el daño, pues aquí las coges según estos estados, cansado, aburrido, puede ser cualquier cosa, cargado, o sea, la carga en este juego se toma como un estado temporal y son aspectos que en este caso solo puede invocar el maestro del juego, ¿vale? El director de juego. Bueno, pues si estás, imagínate que estás hambriento, te pone el ejemplo de que estás hambriento, entonces pues invoca el efecto de hambriento, tu personaje está muy hambriento, llega a un pueblo y te invoca el máster ese estado alterado de hambriento para que robes una manzana, para que intentes robar porque el hambre pues acucia y por mucho que tú seas una persona honrada pues no puedes evitarlo, ¿vale? Entonces te dice que siempre que pongas uno de estos estados tienes que dejar claro hasta cuándo dura o qué hay que hacer para quitárselo, si puede empeorar y bueno, te da muchas opciones de perder felicidad, de utilizar el karma del personaje y bueno, pues lo que te dice aquí es que es
como un palo, la zanahoria sería pues ya el beneficio típico de la interpretación y el palo para hacer que los jugadores sí que actúen, pues eso, si están cansados como están cansados, si están hambrientos como que están hambrientos y que no sea pues los típicos estos juegos poco realistas donde la gente no duerme, no come y simplemente tiene aventuras, matar orcos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí te dice cómo se pueden endurecer las condiciones, pérdida de felicidad, te da muchas opciones que están a discreción del director de juego y te da unos ejemplos de cansado, hambriento, enfermo, intoxicado, asustado y, como veis, los estados de carga. Así pasaríamos al alma de karma, que es, te está explicando el karma. Y aquí es donde entra pues en detalles de que, bueno, pues de lo que hace el karma, ya lo hemos dicho, puedes sumar uno después de hacer una tirada y te pone ejemplos de todo ello, determinar a quién afecta eventos aleatorios, pues al que tenga peor karma, pues a lo mejor es al que disparan los francotiradores, ese tipo de cosas y para activar los rasgos del personaje y eventos narrativos. Esto es muy interesante porque, cuando, cuando el karma es negativo al final de la partida o en algún momento dado, puede haber como consecuencias, ¿no? De estar en cierta situación con un karma negativo o en un karma positivo que el director de juego puede tener preparado de antemano o puede decidir en ese momento, ¿no? Así que pues el karma, como veis, es bastante importante. Y el karma se gana con la activación de aspectos, pero también se gana cada vez que al personaje le pasa algo injusto, así de manera un poco arbitraria. Incluso si el máster en alguna tirada dice, bueno, pues si sacas un 1 te pasa tal cosa chunga y le pasa, pues y lo saca, pues también le puedes dar un punto de carga, ¿no? Un punto de karma, perdón. Cada vez que el universo se ceba con él one more time, pues gana un punto de karma, esa deuda que el universo tiene con él. Y al revés, cada vez que... Bueno, eso... también cuando el personaje, antes de pasar a la segunda parte, cuando el personaje hace acciones altruistas, cuando el personaje hace algo totalmente altruista, algo que mejora el mundo a su alrededor, también gana un punto de karma y al revés, ¿no? Cuando le pasan cosas buenas así al azar, puede perder un punto de karma o tener que pagar un punto de karma para que le pasen. Y cuando hace algo horrible, cuando hace algo que de verdad empeora al mundo, algo ruin, pues puede perder karma, puede perder bastante, ¿no? Si hace cosas pues bastante ruines, lo cual pues también tendría este valor incluso educativo. Recordemos que este juego tiene una vertiente educativa de ver cómo tus acciones tienen consecuencias en el esquema general de las cosas, ¿no? Puede tener una vertiente que podemos utilizar de un modo educativo, aunque yo como profesor pues veo estas cosas, pero ya digo, es simplemente otra mecánica del juego que si pasáis del tema educativo tampoco pasa nada, ¿no? Pero digamos que sí que tiene esta moralidad, digamos, el juego de que vas a ganar o perder un recurso según tus acciones y la interpretación del director de juego sobre ellas. Luego pasamos a las pulsiones, recordar que es las cosas que mueven a tu personaje, ¿no? Es tu personaje hedonista, quiere disfrutar de las placeres, lujurioso, que le gusta el sexo, o por lo menos que le gusta bastante o más que los demás, orgulloso, tiene que quedar por encima, le gusta destrucción, quiere ver el mundo arder, ambicioso, audaz, le gusta ponerse en peligro, hacer cosas peligrosas, introspección, quiere estar solo, quiere estar a su rollo. Codicioso, le gustan las cosas materiales, el dinerico. Curioso, tiene que descubrir cosas nuevas. Conocimiento, tiene que aprender cosas, ¿no? Romanticismo, está más interesado en el amor, en las relaciones románticas. Generosidad, lo que le gusta es hacer el bien a los demás, dar a los demás. Idealismo defiende algo, una creencia en algo superior. Honrado, sigue las normas, los códigos de conducta. Espiritual, está interesado por Dios, por el mundo espiritual, por bueno, pues cosas más elevadas. Compasivo, tiene que atender a los demás, consolarles, paliar su daño. Prudente, intenta no arriesgarse, no correr riesgos. Sociable, le gusta, pues eso, socializar, estar con gente, un poquito gregario. Leal, es un tipo, una tipa leal que lo que quiere es pues ser fiel a sus amigos, a su pueblo. Conformista, realmente es una persona que intenta aceptar el status quo, adaptarse, seguir las órdenes y no buscarse problemas. Pues tú tienes que decidir que recordar en la creación del personaje vas a tener 5 puntos para repartir entre otras cosas. Y esto, la verdad es que son unas guías de interpretación bastante chulas para que
sepas qué quiere tu personaje y ante una situación sepas qué es lo que debería hacer porque tiene una repercusión mecánica, que es la felicidad, ¿vale? Y aquí vamos a hablar de la felicidad porque realmente, aunque la felicidad se puede usar, vamos a ver, para distintas cosas, combinada con las pulsiones, lo que hace es que cuando tu personaje hace una acción o pasa algo en el juego que reforzaría una de tus pulsiones, pues ganas felicidad y cuando pues pasa lo contrario, la pierdes. A ver, me explico. Si tu personaje es un personaje leal, y ayuda, yo qué sé, pues a su pareja, pues entonces va a ganar felicidad porque ha demostrado su lealtad. Pero si la traiciona, por ejemplo, pues va a perder, va a perder felicidad. Entonces, imagínate que tú eres leal 2, pues el director de juego dice que por ayudar a tu pareja has ganado, pues has ganado leal felicidad, es decir, tantos puntos como tengas en leal de felicidad. Así que pues ganas 2 puntos. O al contrario, si traicionas a tu pareja, pues pierdes leal de felicidad. O sea, como tenías 2, pierdes 2 puntos, ¿vale? Y lo mismo pues con todas las demás. Entonces tú a lo mejor pues estás en una situación donde pues le eres infiel a tu pareja. Pues puedes ganar lujuria y perder lealtad. Y según tu personaje tenga un valor u otro, pues le puede convenir. Bueno, pues es que mi personaje tiene mucha lujuria, poca lealtad, pues es que le va a dar. Si tienes 0 lealtad y el máster te dice que pierdes lealtad, pero tu personaje tiene 0 lealtad, pues le va igual. Si tiene mucha lujuria, pues lo va a hacer, va a engañar a su pareja porque son los valores de tu personaje, ¿veis? Por eso es tan importante y por eso es una guía de interpretación bastante chula de qué haría tu personaje. Y además tiene pues ese beneficio mecánico que es la felicidad, que ahora vamos a ver para lo que sirve, que vais a ver pues que es tocho, ¿no? Que la cosa, que ser feliz en este juego es importante. En la vida también, pero en el juego de karma es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver, aquí tenemos esta tablita, bueno, está puesta en forma de tabla, pero ya me entendéis. Un personaje triste con felicidad -4 recibe un -1 a las tiradas de una capacidad, ya sean las físicas, las mentales o sociales, según la situación y el director de juego. Uno deprimido que tiene -8, va en intervalo de 4, tiene un -2 a 2 de esas grupo de capacidades. Y un personaje desesperado que tiene felicidad -12 a los 3, o sea que tiene un -1 a todas esas tiradas, como veis, ¿vale? Y bueno, pues luego tenemos lo contrario, un personaje feliz con 4 más de felicidad recibe un +1 a un grupo de capacidades, los personajes exultantes +8 de felicidad a 2 grupos y los radiantes +12 a los 3 grupos. Y en cuanto pierdes ese nivel de felicidad, pues se pierde. Y recordar que este es un juego de un dado de 10 que ya habéis visto los niveles de dificultad, con lo cual un bonificador de +1 pues ya es una cosa interesante. Además, teniendo en cuenta que luego tenemos mecanismos para sumar otro +1, sumar otro +2, pues la cosa se convierte en bastante interesante. O sea que ser feliz renta, como veis. Además, si acabas la partida con felicidad negativa, si acabas la partida infeliz, eso se te resta tu sabiduría. Es decir, pierdes puntos de experiencia, niñas y niños. Te restan puntos de experiencia por acabar siendo infeliz. Con lo cual, recordar, queremos ser felices. Queremos, cuando llegue la final de la partida, queremos ser felices. Muchas partidas de karma están pensadas para que al final haya algún tipo de decisión moral que muchas veces va a tener un gasto, una ganancia, según las pulsiones. Entonces esto te está empujando, ¿no? Según como tú has diseñado tu personaje, te está empujando a que sigas esas pulsiones que has creado. Además, pues la felicidad también se puede usar para ver a quién le pasa tal cosa, ¿no? ¿A quién es el que sigue la multitud? Pues a lo mejor el que es más feliz, porque la felicidad representa que crees más en ti mismo, que estás más exultante. Bueno, pues también se puede usar de esa manera. La felicidad, recordar que también se gana con las visiones, como ya dijimos, cuando las circunstancias de la partida refuerzan tu visión personal o del mundo, ganas un punto de felicidad o lo pierdes si lo contradice. También pierdes felicidad con las heridas y los estados temporales, o sea que también muy importante. Y hay cosas que hacen ganar la felicidad sin importar las pulsiones. Quiero decir, pues si ganas la lotería, ganas felicidad. Y si, yo qué sé, si te roban, la pierdes. Quiero decir, da igual la pulsión que tengas. Y muchas veces, pues simplemente la ganancia se expresa como codicia. Ganas codicia +2, ¿no? Imagínate, si ganas la lotería, ganas codicia +2. ¿Qué quiere decir? Que incluso un personaje que tenga codicia 0 va a ganar un +2. Pero un personaje que tuviera codicia 2, como el de antes, va a ganar un +4 la felicidad, ¿vale? Entonces, muchas veces está expresado así en las partidas el gasto o la pérdida de felicidad. Y el director de juego sobre la marcha es el que debe decidir. Que aquí te dice en el juego que es un juego donde sí que pone al máster muy, muy como
el que maneja los hilos, dice que es el director de juego el que decide cuándo se gana y qué cosas hacen ganar y perder felicidad en la partida. De hecho, te dice, si se ponen muy pesados, pues que gasten un punto de karma y entonces pues les da la felicidad que pidan, pero intentando más bien disuadir que los jugadores soliciten o pierdan felicidad a su antojo, ¿no? Sino que sea cuando el máster quiera. Y como veis, te pone un montón de ejemplos. Todos estos rasgos que son específicos del juego y que veis que están en el núcleo del juego, te lo van explicando. Y aquí, como no, tenemos una tabla de qué cosas te pueden hacer gastar, ganar y perder felicidad asociado a las pulsiones, ¿no? Y pues tenemos relación sexual extraordinaria, +2 a lujuria y +2. Es decir, todo el mundo gasta +2 y además los que tengan lujuria, pues ganan eso. Objetivo cumplido en la vida, pues un +3, quiere decir en general, sin ninguna pulsión. Muerte de un amigo, menos lealtad y de -1 a -5 según la cercanía. Tenemos aquí, ¿vale? Que ya te va un poco hasta de la tabla. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos un ejemplo para que veas un poquito cómo va el sistema de la felicidad con las pulsiones. Y aquí empieza la parte 2, que es solo para sus ojos, los del director de juego, como vemos aquí. Y bueno, pues la típica sección del máster de director de juego, que es bastante extensa y que tiene un montón de cosillas. Primero tenemos la labor del director de juego y aquí de nuevo es bastante analítico, tiene un montón de cosas y aquí ya te está diciendo que se ha documentado en múltiples blogs, canales y que ha recopilado un montón de información como para hacer, la verdad, un capítulo bastante completo, aunque sucinto, ¿no? Aunque no te está apoyando con un montón de cosas, pero bastante completo de todo lo que se puede citar, todo lo que se puede tocar y que sea necesario para saber un poquito cómo dirigir una partida de rol. Así que pues eso es lo primero que hace. Aquí tenemos, bueno, pues empezamos con, cosas genéricas sobre la dirección de juego, pues que es un autor, que es un productor. Bueno, esto realmente lo va a ir desarrollando más adelante, ¿vale? Te dice lo que no es, muy importante, lo que no es el director de juego, no es el dueño de las categories, no es un animador que tenga que hacer de payasete para el resto, un showman. Y bueno, pues así te lo dice rápido. La sección de lo que no es un director de juego creo que está muy bien. No es el organizador de todo y tiene que llevarlo todo como si fuera un organizador de bodas. Y bueno, pues aquí empieza con esas facetas del director de juego, como he visto antes, te las va desglosando. Y a partir de ahí empieza a usar estos términos de roleo que pueden ser interesantes. Y te habla de one shot, partidas, campañas, sandbox, una partida orientada o encarrilada. Eh, y bueno, pues te hablo un poquito sobre ellas, cómo crear personajes y aquí, además de consejos sobre cómo crear personajes para interpretación, te dice un poquito cómo se pueden crear los personajes en Karma, que son muy sencillos y de hecho pueden ser un solo punto, pueden ser pues un par de especialidades, puede ser ficha completa, si es uno muy importante, aunque te dice que eso será raro y poco más, ¿no? Unas cuantas cosas importantes según cómo vaya a aparecer ese personaje en la partida, unos puntos, si va a ser un combate, pues unos puntos de energía, unas armas y realmente poco más. Te va, como siempre, poniendo ejemplos y ya digo también de cosas de cómo se crea el personaje desde el punto de vista interpretativo. Te habla de cómo se construyen escenas. Y te habla, pues, aquí cita a Sirio Sesenra, como veis, su triángulo de la intensidad, si lo conocéis, si habéis visto sus partidas, te habla de escenas que aportan color, ¿no? Que dan detalles sobre la ambientación, la inmersión, que aportan progresos, ¿no? Lo que hace avanzar la trama y que aportan emoción. Y bueno, aquí cita a Sirio y la verdad es que este juego a mí me ha emocionado porque es un juego que se acuerda de los blogs, de los canales de YouTube que nos dedicamos a esto de la divulgación sobre el rol y sí que pues te está explicando que se ha documentado en algunos canales y cita a unos cuantos canales y la verdad es que, bueno, pues la verdad a mí me ha caído una lagrimilla, ¿no? Al ver cómo de verdad un juego impreso, que la verdad es que muchas veces no se acuerdan de nosotros, pues sí que nos cita, ¿vale? Y sí que hace referencia a los canales, bueno, pues los que seguramente los autores, los que Erika y Leandro pues siguen o han visto y que pues le han ayudado, dice, a hacer algunas cosillas que cuentan en el juego. Así que bueno, pues la verdad es que a mí eso me ha parecido bastante chulo, no porque nos cite a nosotros, sino de verdad porque, bueno, pues me parece bastante guay que un libro, como digo, impreso se haya acordado cuando, bueno, a veces pues no se acuerda, no nos acordamos tanto de esta labor.
Y bueno, te habla del director como narrador y bueno, pues te habla de consejos de cómo narrar, te habla de la voz y las palabras, que bueno, ya yo considero también muy interesante a la hora de ser máster, algunos consejos de cómo usarla, te habla de la narrativa lineal y cosas como pues el flashback, el flash forward, la narración en paralelo, ¿no? El efectos de montaje, podríamos decir. Como veis, toca un montón de cosillas, brevemente, pero un montón. El director de juego como guía realmente guiarlo en el estilo, en lo que se espera de la partida, ¿vale? Cosas de cómo ocultar información, bueno, pues ese tipo de cosas de cómo ir gestionando una partida. Pues aquí te habla pues un montón de, bueno, un montón, unos cuantos consejos al respecto. El director de juego como intérprete de las reglas, que, bueno, pues también te habla de esa faceta, de respeto a los jugadores, mutuo también, de cómo ver si hay problemas con las reglas, si hay discusiones, pues también te da algunas pinceladillas. El director como productor, de, bueno, de los recursos que puede utilizar, que si música, que si parafernalia, bueno, aquí te habla de castigar a la gente si no deja de usar el móvil con el karma. ¿Eh? Bueno, pues aquí te habla de qué recursos usar, qué recursos no usar, te habla de cierta música que puedes usar y bueno, de cómo usar la música. Esto para que le interese pues la parte de cómo usar música, pues también está chulo y de hecho te pone algunas recomendaciones de qué música puedes usar, la iluminación, recursos físicos, disfraces, pues te habla de un montón de cosillas de atrezo extras que puedes usar para tus partidas y ayudas en internet. Y aquí es cuando decía que cita a los blogs y fijaos, aquí veis, cita por ejemplo a Mundo de Papel y Dados, los compañeros de Mundo de Papel y Dados, habla de sus reseñas, de bueno, las Master Series de la mazmorra de Pacheco. Culpa del Rol, pues un canal totalmente recomendable donde pues te dan un montón de consejos sobre dirigir partidas, bueno pues también muy recomendable Culpa del Rol y como no Sirio Sesenra, este maestro que habla de sus vídeos de teoría rolera, también de sus partidas, Despertalia, nuestros amigos de Despertalia que hace poco jugamos con ello, no sé en algún momento, no sé cuándo se subirá esto, en algún momento veréis una partida con la gente de Despertalia en el canal, No Solo Rol que tiene unos cuantos vídeos tiene unos cuantos vídeos también de cómo llevar partidas, cómo jugar con niños, partidas cortitas para convenciones. Cita como no a Rolero, que a mí también me parece magnífico que se acuerde de, bueno, pues uno de los grandes para mí. Ya sabéis, yo soy muy fan de Rolero. Y cita a Víctor Romero citando a Rolero en las Netcon. O sea, a mí esto ya me parece que esto es historia rolera aquí mismo. Cita la Roll School, qué tiempos aquellos, la verdad. O sea que ya digo que yo veo esto y me emociono. Rolósofo, otro canal muy interesante que tiene algunos vídeos de teoría rolera, pues muy chulo, además partidas. Y luego de Alexandrian, esta web de Justin Alexander, que también pues es una de las cosas en las que se ha documentado. Y luego habla de partidas y habla, pues además de las nuestras, las de Sirio Sesenra, por supuesto Víctor Romero, partidas de Víctor Romero, como no podían faltar. Y Roll No Loading, los compañeros de No Loading, pues Dragones y Doblaje, cita aquí, pero bueno, pues un montón de otras partidas que tienen en ese magnífico canal. Pues ya digo, ya dice que cita pues los que conoce, los que ha visto, podrían estar otros, pero ya digo, ya solo el hecho de que se cite estos canales y se ponga aquí, pues a mí la verdad me parece muy interesante por la parte que me toca y por todo en general. El capítulo 8 ya es dirigiendo específicamente Karma, y aquí te habla del tono del juego. ¿Cómo? En los juegos indies el tono es fundamental. Bueno, de hecho, yo pienso que el tono es fundamental siempre en cualquier juego de rol, pero ya sabéis que los indies siempre te intentan transmitir cuál es el tono de su juego y qué experiencia de partida quieren transmitir. Y te lo va diciendo aquí con unas pinceladas. Dice, una sola bala, un solo golpe es capaz de matarte, ¿no? En este juego. No tiene magia, ni niveles, ni clase, ni bestiario, ni listado de habilidades. Todos los ejemplos están tomados de contextos históricos. Las reglas asocian usos mecánicos a elementos que definen la personalidad del personaje, sus rasgos, su visión del mundo, su visión de sí mismo, su karma, sus pulsiones y su felicidad. Como veis, esto es lo que, si fuera una serie de televisión, sería lo que llaman la Biblia, ¿no? Lo que uno tiene que tener en la cabeza para crear una aventura para karma, para entender lo que es karma, pues aquí te lo pone más claro imposible. Y aquí te está diciendo, este es el texto de
Este es el texto de la contraportada del libro, la verdad, que tiene este mismo texto. Karma no va del bueno, el feo y el malo, va de Sin Perdón. Karma no va de Rocky, va de Más dura será la caída, del guardián de su hermano. No va de Arma letal, va de Sicario. No va de 300, va de Los héroes. No va de Memphis Bell, va de At the Peak. No va de Spider-Man, va de Batman. No va de Mientras dormías, va de Mejor Imposible. No va de Narcos, va de The Black Donnellys. Y bueno, pues un poquito con estas comparativas de películas te está viendo el tono que tiene Karma, te dice pues que aquí no hay fantasía, no hay ciencia ficción, que les encanta a los autores, pero que no es el juego para eso, que es un juego histórico, realista y que donde lo que importa, como hemos dicho, es lo que mueve por dentro al personaje, ¿no? Que querían hacer un juego, dice aquí, donde importa si el personaje es soltero o casado, comunista o político, si tiene fobias o filias. Entonces, bueno, pues eso es, ¿no? Importa mucho quién eres en la partida. Debería importar siempre el juego de rol, pero este juego intenta, pues, enfatizar eso. Así que, pues, bueno, pues te habla aquí, pues eso, de lo importante es lo que mueve a los personajes. Te pone el ejemplo de John McClane en el Nakatomi Plaza. Muchos ejemplos cinematográficos, la verdad, se nota que los autores, pues, son cinéfilos de pro. Y, Karma habla de seres humanos, que es lo que habíamos dicho antes. Aquí, como es un juego histórico, te habla de alterar la historia y te dice que realmente Karma no está pensado para hacer ucronías, para alterar la historia, para nada de viajes en el tiempo, ni nada de eso, nada del hombre en el castillo, ni nada parecido. Y bueno, pues te da consejos sobre cómo gestionar que en tus partidas históricas no se altere la historia. Consejos de cómo hacerlo, de qué hacer si pasa. Bueno, pues ya digo, como es un poco importante para los creadores del juego, eso de que la historia no se cambie. Y dice que si acaso en un one shot puede cambiar la historia al final, ¿no? Aquí te pone el ejemplo de una partida que tienen sobre el asesinato de JFK. Bueno, pues si al final no se asesina, pues al final de la partida sí que puedes crear una ucronía, perdón, donde JFK no es asesinado y el mundo queda ahí como el mundo que podría ser. Pero bueno, pues te hablan un poquito de cómo gestionar eso. Luego, más consejos específicos sobre cómo gestionar ciertos rasgos. Aquí tenemos, pues eso, los rasgos que ya sabéis que eran esos aspectos de personalidad y las visiones para ver cuándo activarlos, cuándo no. El karma, más consejos ahora para consejos específicos para cómo hacerlo desde el punto de vista del director del juego sobre el karma. Como veis, está explicadísimo y más que explicadísimo, de nuevo con un montón de ejemplos. Y bueno, pues aquí veis un montón de acciones, un montón de situaciones y, como no, el siguiente era la felicidad, ¿no? Cómo gestionar la ganancia, la pérdida de felicidad desde el punto de vista del director de juego, con ejemplos. Y ya digo que será evidentemente por ejemplos y por otra vez un poquito repetición desde otro punto de vista de cómo se tiene que hacer. La gestión de las tiradas, que aquí es cuando os digo que dice que uses las tiradas como si costaran dinero. Y bueno, pues te está explicando también además lo del éxito, el éxito parcial, te va explicando cómo se pueden utilizar las tiradas en el juego, la filosofía un poquito detrás de las tiradas del juego, ¿no? Aquí nos lo dice, que ahorres tiradas. Y bueno, pues aquí pues está avanzando sobre eso, sobre las escenas, sobre las tiradas, como veis, pues es bastante, bastante extenso. Y bueno, aquí está hablando, en esta parte, habla de cuando los personajes no deben saber el resultado de una tirada, lo típico, la tirada de percepción, ese tipo de cosas. Y Karma tiene una cosa que yo no había visto en ningún lado, que es que tiene unas tablas de incertidumbre. Te dice aquí lo que sacas en un dado, y veis que aquí tiene unas tablas, pero que se vea bien, tiene unas tablas que lo que, bueno, pues el máster la tiene, a lo mejor usa una de esas tablas al azar, y si tú sacas un 1, ves, tú sacas un 1, en realidad saca un 3, tú sacas un 10, en realidad saca un 2, para que tire el jugador. Esto, pues, me parece útil porque yo ya lo he dicho en algún vídeo, que mis jugadores son súper supersticiosos, si tiro yo he dado por ellos, piensan que eso ha destruido su karma, su mollo y su mojo, y entonces, pues así tira al jugador, tira por él es el que ha hecho la tirada, pero no sabe lo que ha tirado porque el director de juego detrás de su pantalla tiene una tabla de incertidumbre y entonces aquí lo ha tirado. Me ha parecido muy curioso, nunca lo había visto, no sé si otro juego lo usa, pero bueno, la verdad es que es bastante sencillo y bastante pintón. Y, cómo no, en un juego pues moderno y además un juego que ya sabemos que puede ser usado para enseñar y que puede ser usado además para hablar sobre temas de derechos humanos, tendría que tener un epígrafe dedicado a las temáticas controvertidas, ¿no? O delicadas. Ya te dice Karma que es un juego histórico, que la historia es bastante jodida o algo así, creo que es lo que dicen, que el sexo, las drogas, la crueldad, que puede haber temas de todo tipo, igual que en la historia hay temas de todo tipo y que eso tiene que ser tenido en cuenta por el director de juego a la hora de
bregar con la sensibilidad de los jugadores. Te habla de la tarjeta X, ese recurso ya archiconocido para enseñar la tarjeta X y hacer una especie de fundido, pasar de puntillas sobre esa escena sin preguntar a la persona por qué ni por qué no. Y bueno, pues como veis, se extiende bastante, como no puede ser de otra manera, para dejar claro que los personajes, que los jugadores van a ser a lo mejor nazis, pero eso no quiere decir que ellos sean nazis, que van a ser narcos, pero eso no quiere decir que ellos sean narcos ni nada parecido, que esto es un juego, es meterse en la piel de ciertas personas en ciertas situaciones, pero para precisamente para aprender sobre ello, ¿no? Recordemos que tiene una vertiente educativa. Y aquí, pues cita un grande, a Tiberio quiere decir a Jorge Coto, diciendo que la ambientación o el mundo del juego puede ser racista, lo que no se puede consentir es que sea racista la mesa de juego. Y lo mismo para xenofobia, racismo, homofobia, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues un poco no solo de sentido común, sino de preparación y de cabeza, ¿no? A la hora de tratar, y de seriedad a la hora de tratar estos temas. Ya digo que además en Karma específicamente importante. Luego tenemos herramientas mecánicas para el director de juego, donde vamos a ver pues algunas reglas adicionales o reglas opcionales, por así decirlo, ¿no? Aquí empiezan con las reglas de campaña, la evolución de los personajes, que es, pues ya sabemos, esta sabiduría que cuando tienes un 1 en una tirada, que no sea una tirada de daño, pues ganas un punto de sabiduría, ¿vale? También un poco influido por Dungeon World. También te dice regla adaptativa que lo ganes cuando sacas un 10, aunque en principio pues sería con los fallos. Te dice eso sí, que la gente intenta abusar y tirar porque sí para ganar sabiduría, pues que entonces pues que no la ganan, que pares eso de raíz. Te habla pues eso de la idea esta de que los fallos son los que hacen avanzar a tu personaje, y también ya sabéis que cuando sufren herida, las cosas malas son las que te hacen subir de sabiduría. Y aquí tiene el típico coste, ¿no? Recordar, eso sí, que la infelicidad te hace perder sabiduría al final de la partida en la fase de ajustes. Y entonces es cuando podrías gastar tu sabiduría, y aquí tenemos la típica tablita donde vemos que con 3 puntos pues puedes sumar un +1 a tu felicidad, porque bueno, aprender cosas pues siempre, y sentirte más capaz pues siempre te hace más feliz. Modificar con 4 puntos puedes modificar una pulsión sumando o restando un 1, y así además tu personaje puede evolucionar narrativamente, y tú lo puedes representar en tu hoja de personaje, ¿no? Lo que está bastante chulo. Mejorar la energía, subir un poquito la vida con 5 puntos, y la experiencia con 6, pues 1 +1 la experiencia, que ya sabéis que te permite repetir tiradas y sumar un +2 a las tiradas de tus especialidades. Y veis que no se pueden subir las capacidades, veis que los rasgos en sí no puedes comprar más especialidades, o sea que el personaje como te lo hagas al principio es como va a ser, y luego ya sabes que lo que va a subir es estos recursos realmente, eso es lo que va a cambiar. Y aquí tiene pues estas reglas adicionales o reglas opcionales, como el trabajo en equipo, y te dice que, bueno, que realmente, pues, si los personajes tienen que tirar todos para descubrir, pues que tire el que tenga más, y que reciba un +1 por cada personaje que tenga una capacidad positiva que le podría ayudar. Acciones prolongadas, y aquí te dice, por ejemplo, que una acción que al final va a tener éxito, ¿no? Una típica acción que en tercera edición de Dungeons and Dragons podrías elegir 20, pues que realmente lo que hagas es que la gente cuando falle lo que pierda es felicidad. Pues puedes perder orgullo, puedes perder la misma cantidad de orgullo que tengas en felicidad, orgullo +1, y que realmente pues darle una importancia a en cuántas tiradas lo consigues o no lo consigues. Bueno, pues es una idea también de aprovechar la felicidad para eso. Tiene unas pequeñitas reglas de persecuciones, bueno, te dice cómo gestionar una persecución, y tiene unas pequeñitas reglas donde puedes empezar con una ventaja de 10 puntos, y pues con un éxito consigues recortar en 3, con un éxito parcial en 1 o en 3 si te pasa algo malo, y con un fracaso pues al contrario, ¿no? La ventaja se aumenta en 3, si llega a 10 pues se escapan, si estabas tú persiguiendo a esta gente se escapan, y si llega a 0 pues tú les atrapas, ¿no? Y te dice, bueno, pues que tira cada bando, si hay penalizadores o modificadores, bueno, pues unas reglas sencillitas para hacer persecuciones. Me ha recordado las persecuciones de algunos juegos Goom Show, pero bueno, realmente son unas reglas pues bastante sencillitas. Aquí te dice que, bueno, pues puede ser 10, puede ser 7, puedes cambiar esa ventaja, ¿no? Para hacer persecuciones más cortas, más largas, más fáciles, más difíciles. También te habla aquí de los viajes, y no tiene unas mecánicas específicas para viajes, pero sí que te dice cómo gestionar los viajes, cómo los viajes pueden ser en trasfondos históricos súper importantes, y pueden ser de hecho la aventura en sí.
y te habla pues de, bueno, pues de la distancia, de seguramente contarla en tiempo más que en kilómetros o en millas. Te habla de la fase fundamental de los preparativos, de buscar patrones de viaje, es decir, que cada uno, esto también se hace en Dungeons and Dragons, diga, pues yo soy el vigía, yo soy el que consigue, yo pesco, yo cazo, yo tal. El desgaste, es decir, las raciones, el frío, recordar los estados temporales que puede ser muy importante para esto. Aquí tenemos un montón de pertrechos, ¿no?, que podemos ver en nuestro viaje. Los peligros y encuentros, pues lo que serían encuentros aleatorios, pues saber que en un viaje pueden pasar un montón de cosas. Tiene unas mini reglas muy sucintas de vehículos, porque, bueno, pues es un contexto histórico, si vas en un coche, en un tanque, un avión, pues puede ser muy importante. Y te dice unas mini reglas, para tener en cuenta, ¿no? Te habla de la autonomía de los vehículos, de la velocidad táctica y estratégica. No es que haya unas tablas ni unas reglas, simplemente te dice que tengas en cuenta, pues, si estás haciendo grandes distancias o si estás en un combate, en la velocidad que podrían tener estos vehículos, sobre todo relativa, ¿no? Sobre todo con respecto unos a otros, para las persecuciones y este tipo de cosas también. Y te pone ejemplos, evidentemente. Además, recordar vehículos de todo tipo en este trasfondo histórico. La resistencia es que tienen unos puntos de resistencia que son como la energía de los vehículos, ¿vale? Que tienen que tener unos puntos que se le van restando. Si llegan a la mitad, ya tienen penalizadores. Y si llegan a cero, pues están destruidos, ¿no? Ya dejan de funcionar. Y también te habla de la maniobrabilidad. Asociar un valor numérico a lo mejor de 0 a 10, a cada cacharro, a cada vehículo, sobre todo para compararlos. Entonces, pues te pone aquí en los ejemplos que si un avión muy grande pues se enfrenta a un caza, pues las tiradas del caza, que tiene una maniobrabilidad superior, pues van a tener un bonificador, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Y armamento y blindaje, es decir, que otorgues pues unas puntuaciones también a las armas, bonificador al daño de las armas y una cantidad de daño restado al blindaje, pues acorde a los vehículos que estás usando, ¿vale? Ya digo, muy sencillito, pero necesario para el juego. Este punto, recursos fungibles, te habla de cómo llevar el dinero, la munición, el combustible. Y te dice, bueno, pues que hay varios caminos que todos son posibles en Karma y todos pueden ser interesantes. Uno es llevar la cuenta exacta, ¿no? Pues en una ambientación puede ser muy importante saber cuántas balas, cuánto dinero, cuánta agua, y algunas veces en la historia, en estos contextos históricos, puede ser súper importante, súper interesante. Y luego te dice que en otros contextos, cuando no es dramáticamente interesante, pues, bueno, pues tenerlo un poco así narrativo y pensar que más o menos la gente tiene lo que necesita y cuando no será por motivos dramáticos. Y luego, bueno, pues te habla de una mecánica intermedia y te habla de una mecánica abstracta, un poco como la munición o las raciones de Apocalypse, de Dungeon World, perdón, donde, bueno, pues crees un recurso abstracto y cuando hagas un fracaso en una tirada, pues restes en ese recurso. Los que habéis jugado a Dungeon World, pues sabréis que hay algunas cosas así parecidas. Y luego te dice que también otra de las cosas que puedes hacer es usar la felicidad, ¿no? Para hacer que los personajes no gasten a lo loco, pues eso, perderían felicidad. Y bueno, que con la felicidad, aunque no lo gestiones directamente, pues puedes hacer una suerte de gestión, al menos que impacte en los personajes y que pues tengan un motivo mecánico para no gastar o para comer o para lo que sea, ¿no? Recordar que la felicidad en este juego pues es importante. Y bueno, pues aquí lo está hablando de la codicia, por ejemplo, pues muy, muy importante. Y te pone sus ejemplos. Y luego habla de las batallas. Como es un juego histórico, las batallas pueden tener importancia, ¿no? Aunque el juego intenta ser histórico y no va de cambiar batallas, por lo tanto, si vas a Gettysburg no vas a poder cambiar lo que pasó allí. Sí que pues te da ciertos ejemplos y ciertas mecánicas para llevar las batallas. Entonces, bueno, pues te dice que una manera es simplemente que los personajes tengan una misión en esa batalla que realmente, bueno, pues hagan como otra cosa dentro de la batalla, una cosa muy, muy típica. Y te dice, pues aquí te pone un ejemplo, por ejemplo, muy bien dicho. Aquí te habla de una batalla, de la batalla de Gaugamela, y te habla de cómo puedes hacer pues diferentes fases de la batalla y ver lo que pasa en cada una de ellas, pero te dice, bueno, que esto te va a llevar seguramente una sesión de juego y que solo si es muy importante para los jugadores lo de la guerra, las batallas y tal, pues lo hagas, pero bueno, te pone el ejemplo de esta batalla y cómo se podría llevar. Y luego, pues también te habla de, de ver cómo simplemente si los personajes sobreviven o no sobreviven a la batalla. Entonces te dice que, bueno, pues una batalla, según el bando de los personajes, estableces una dificultad, según si era una batalla histórica, pues según el resultado de la batalla. Y luego los personajes tienen que elegir su actitud.
temeraria, valiente, normal o prudente o temerosa. Realmente, cuanto más cobarde seas, más bono vas a tener a tu tirada, porque es una tirada para ver si te mantienes con vida o si estás herido. ¿Qué beneficio tiene ser temerario? Bueno, primero los beneficios narrativos, ¿no? Que tu personaje tenga. Y luego recordar la felicidad. Si tu personaje pues es leal a la patria, pues temerario le hará ganar felicidad. Y luego recordar la visión del mundo, y los rasgos, ¿no? Si tu personaje pues tiene un rasgo de todo por la patria, pues evidentemente, ¿cómo no va a ser temerario, ¿no? O pues eso, esa visión del mundo de mi país todo lo puede, pues si tú quieres ganar felicidad por eso, a lo mejor pues deberías ponerte en plan temerario y creértelo. Así que, pues eso sería. Entonces se hace una tirada con ese modificador según la actitud que haya tenido. Y si se pasa la dificultad, pues sale ileso. eh, pues se puede usar experiencia, karma, normal, con estos modificadores. Y entonces, pues, si el resultado es un éxito, el personaje sale ileso. Si es un éxito parcial, ha recibido una herida, no puntos de daño, sino una herida. Si es un fracaso, habrá recibido 2. Entonces, para cada herida se lanza un dado de 10 y eso es los puntos de energía que se tendría que restar. Lo que te dice es que con este sistema, pues puedes morir. Si te sale un fracaso, 2 heridas y 2 números altos en el dado de 10, puedes morir. Dice que puede ser algo anticlimático y que, claro, solo lo uses si puede ser interesante, si de verdad los personajes lo crean importante, ¿no? Lo creen importante y te da como dos soluciones por si muere para cómo solventarlo desde un punto de vista narrativo. La primera es hacer un flashback de ese último momento y que a lo mejor el personaje haga algo heroico. Y la otra, pues la típica de los personajes alrededor de una fogata, recordando pues esos momentos con ese personaje caído que le dé pues un final también a sus tramas y a su trasfondo. Así que bueno, pues es lo que te dice. Luego también te dice que si una batalla no es histórica, pues puedes simplemente poner una dificultad, tirar un dado y ver quién gana y simplemente pues así lo sabes en esa partida, ¿vale? Y con esto llegaríamos a el capítulo 10 que se llama Incendio de Aventuras, porque en vez de semillas lo llama chispitas, como Adrián y Arturo hacen en Mundo de Papel y Dados, que los citan aquí otra vez. Y de nuevo tenemos, pues la verdad, un montón de semillas de aventuras en diferentes épocas históricas. Tenemos aventuras en el creciente fértil, matrimonio de la viuda de Tutankamón, que bueno, ya más o menos os imagináis de lo que va, basado en hechos reales, como pone aquí. Algunas están basadas en momentos, bueno, en situaciones reales, aunque ya sabéis que están hechas para no cambiarlas. Luego, susurros a Nínive, aquí del reinado de Sennacherib, Babilonia, la tumba, que bueno, pues están a punto de ser atrapados los personajes dentro de la pirámide para encerrar su secreto con el faraón, el pastor persa. Tenemos en la antigüedad clásica, guardando al gran rey, dentro soldados, los agentes, los personajes son agentes o soldados al servicio de Jerjes en la Segunda Guerra Médica. El hermano de un rey, donde tienen que proteger los personajes a Filipo Arrideo, hermano de Alejandro Magno. Aquí lo tenemos, al bueno de Filipo. Un cadáver para Hipócrates. Nuestros héroes tienen que incriminar a Hipócrates como ladrón de cadáveres, nada más y nada menos. Bajo este signo vencerás, que precisamente nuestros héroes tienen que convertir a Constantino al cristianismo, con unos tejemanejes y unas cosas bastante chulos. Frente Popular de Judea, que evidentemente una historia de disidentes basada un poquito en la vida de Brian, como muy bien nos dicen aquí los autores. En casa, que, bueno, pues, ¿qué hace la familia de Décimo Máximo Meridio, de otro centurión romano, cuando está en Italia desprotegida porque los varones no están y solo quedan las mujeres, los niños, los ancianos para defenderse de bandidos y cosas así? Aventuras en la Edad Media, la peste de Justiniano, unos mercaderes que pues van de camino a Egipto y pueden ser portadores de la peste o ver sus estragos. La revuelta Nicá, ¿vale? En el hipódromo de Constantinopla. El estandarte de Gengis Khan, donde los héroes tienen que buscar ese mágico estandarte. Azules y verdes, que bueno, pues un día en las carreras, la verdad, entre esos equipos tan famosos dentro del pueblo bizantino. El asesinato de Cambalik, que bueno, pues tenemos aquí
en esta capital, Kublai-Khan, en Khanbalik, pues tienen que resolver un asesinato. Furia de los normandos, que son unos monjes, y llegan los normandos, o sea que cosa chunga. Ancha de Castilla, que va sobre la Mesta, bastante chula, la verdad, esta sí que me pareció chula. La ruta de la seda, donde se hacen pasar por unos mercaderes que tienen que llevar un mensaje de Kublai Khan al Santo Padre. Aquí tenemos esta ruta de la seda. Los fillers del rastro, que también es otra bastante chula, donde hacen esta especie de jueces, detectives de frontera en esta península ibérica. La cruzada de los niños, lo cual es bastante chunga, ¿no? Esta idea de que los inocentes salvarán Tierra Santa y bueno, pues un montón de niños van a ser como enviados a Tierra Santa para cumplir esta profecía y bueno, pues ya os imagináis las cosas que le pueden pasar a estos niños. Una historia bastante chunga, pero bastante interesante. La sombra del viejo de la montaña, pues alguien ha dicho Assassin's Creed, ¿no? Los asamitas. Y los monjes guerreros hospitalarios contra templarios en la cruzada de Acre, en la tercera cruzada. El Renacimiento de la Revolución Francesa. Tenemos aquí soldados de Foltura que son los personajes condotieros en una historia que dice que pues tiene que ver con cosecha roja, Yojimbo por un puñado de dólares, pero con condotieros italianos. ¿Quién es la Gioconda? Tendrán que averiguar quién fue el modelo. Cautivos de Argel, otra que también pues, me gusta mucho. Como Cervantes, pues son atrapados por corsarios berberiscos y tienen que estar en los baños de Argel. Náufragos de la Armada, la felicísima Armada, la mal llamada Armada Invencible, náufrago, como todos sabemos, y nuestros personajes son náufragos, que bueno, pues no van a tener mucha suerte si caen en manos de ingleses. El crimen del Ganeón Manila, que navegaba desde Filipinas a Acapulco y hay una enfermedad y son el equipo médico. Peregrinos, que son en el siglo XVII, son unos europeos que son adoptados, por así decirlo, por un pueblo indígena, pero que luego, 7 años después de haber vivido con ellos y ser uña y carne, llegan otros europeos y hay un enfrentamiento y tienen que elegir bando, también bastante interesante. Los papeles de la Bastilla, nuestros personajes mueven la revuelta de la Bastilla, pero tienen que infiltrarse para robar unos documentos. La huida de Bonnie Prince Charlie, es decir, bueno, aquí los otros personajes lo que tienen que hacer es hacer de señuelo para que las tropas inglesas les persigan a ellos en vez de a Carlos de Estuardo, cuando ya el hombre pues ha sido derrotado. Y bueno, pues aquí con este samurái tenemos una historia de un daimyo en la era Tokugawa que se resiste a usar la pólvora y quiere ser pues fiel a los viejos conceptos tradicionales y los héroes pues son sus samurái. Napoleón y las pirámides tienen que buscar en esta época pues un nuevo yacimiento arqueológico. Los palacios de Viena es una historia de politiqueo total con Metternich, con Talleyrand, donde bueno, pues son diplomáticos los personajes. ¿Mm? Y Asesinato Escarlata, que es una especie de parodia de Sherlock Holmes, donde alguien está imitando los crímenes de una novela de Sherlock Holmes y se quiere incriminar a Conan Doyle y te dice que ya si quieres darle una vuelta de tuerca, los personajes pueden ser literatos de la época que tienen que ayudar a Conan Doyle y desentrañar el misterio. Cazadores del Raj en India tienen que cazar a un gran felino que está matando gente. Aquí lo tenemos, qué malote. Día cero en Pekín, evidentemente el preludio a los famosos 55 días del Pekín, otra historia, la verdad, interesantísima para una partida de rol, interesantísima. Creo que Sirio tiene un vídeo hablando sobre una partida ambientada en este evento histórico muy interesante. El corazón de las tinieblas, pues basado en el libro homónimo, que podemos decir, súper chulo. Infierno en Passchendaele, sobre esta batalla. Y el USS Leviatán, pues un transatlántico bueno, esta es la del equipo bélico. Antes me he equivocado de la otra. La otra era que hay un asesinato. La otra que he hablado del barco era que había un asesinato. Esta es en la que hay una enfermedad y los personajes son el equipo médico. Villa cabalga sobre Pancho Villa. Pueden estar con él, estar contra él cuando escapa de la cárcel. El delator, que bueno, es una historia que tiene que ver con el IRA y que se basa en la película de El delator, de John Ford, ¿no? Ese clásico de John Ford. La casa encantada de Tesla son empleados del gobierno, los héroes, que tienen que pues requisar las cosas que tiene Tesla en una casa que será una especie de casa de los horrores con acertijos, con trampas, pues también hay un poco muy loco. Una hora de Stalingrado. Tienen una hora para rescatar a un compañero que está en Stalingrado cuando la ciudad pues, va a ser arrasada, pasada a cuchillo.
Vida y destino, agentes de la CIA que tienen que extraer de Rusia, de la Unión Soviética, un libro, el libro Vida y destino de Vasily Grossman, nada más y nada menos. Ruta 66, son simplemente unos amigos que tienen que, tras retirarse de Vietnam, cruzar la famosa Ruta 66 de Estados Unidos. Francotiradores de South Armagh, pues en este país de los bandidos son soldados ingleses los héroes con unos francotiradores de lira por allí bastante chungos. Bat 22, que como pone aquí es un homenaje a Bat 21, a la película. Las Rías, una historia de cómo los traficantes extraperlistas de tabaco viven la entrada del tráfico de cocaína en la Galicia de los años 80, también bastante interesante. Las ruinas de Grozny, también muy chula. Unas madres de soldados rusos van a Grozny para ver qué ha pasado con sus hijos desaparecidos, porque bueno, los chechenos ahí pues la liaron bastante parda y hubo bastantes muertes, les pillaron a los rusos bastante desprevenidos y los protagonistas son esas madres que quieren saber, ante el silencio del gobierno, de los gobiernos, bueno, o de todos los bandos, podríamos decir, van a ver qué ha pasado con sus hijos. Y en el mundo actual tenemos una historia de cómo sobrevivir en Nueva Orleans al huracán Katrina, la ciudad Esmeralda, que es esa zona verde de Bagdad, donde pues los personajes pueden ser de la CIA y hay un montón de tramas, que si el Banco Central iraquí, que si robos en el Museo Arqueológico, bastante chula también. Sobreviviendo, que es una especie de parodia del Fugitivo de Stephen King, una parodia, bueno, con un reality show actual, donde los personajes tienen que hacer como que son fugitivos que persigue la policía del programa. Te cita aquí, por ejemplo, Marte Rojo de No Solo Roll, puede ser también una inspiración. El largo viaje, que básicamente es ir desde Siria hasta Alemania, la historia de tantos emigrantes, ¿no? Pues aquí recrearla también, bueno, la verdad es que una aventura en toda regla, dura también. Último tren del Congo, donde son los personajes mercenarios que tienen que proteger un tren que ya va lleno de coltán, diamantes, marfil, oro, lo que sea, por las tierras del Congo, por un lugar sin ley. Ambos del calabozo, donde los personajes son unos hackers a los que contratan para entrar en la fortaleza digital de un magnate chino que es un friki de Dungeons and Dragons y que realmente todo es un entorno virtual que tiene que ver mucho con D&D, ¿no? Un poquito me recordó a Ready Player One, ¿no? La parte de Dungeons and Dragons de Ready Player One. Y por último tiene una aventura, ¿no? Esos son pues semillas de aventura o chispitas de aventura. Y por último tiene una aventura completa, bastante extensa, no es para hacer una sola sesión, que se llama Mardi Gras 63, que bueno, pues te dice que es específicamente la han pensado porque se puede jugar con un montón de número de jugadores, tiene un montón de situaciones distintas en las que los jugadores pues pueden participar. Y bueno, pues pasa en el año 63 durante la fiesta de Mardi Gras y la historia es un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, fueron la Segunda Guerra Mundial cuando eran muy jóvenes, realmente pues tienen unos 40 años o así, y su sargento les salvó la vida y ahora está en silla de ruedas por salvarles y este les pide un favor, su hija ha desaparecido y tienen que ir a encontrarla. Entonces la verdad es que está muy bien porque está en el límite entre lo creíble y lo chulo, lo épico, ¿no? De este grupo de veteranos que no se habían visto desde entonces, se vuelven a unir para ayudar al personaje. Y es una historia donde tenemos personajes reales, tramas conspiranoicas, vudú, mundo del crimen, tráfico de estupefacientes, puede tener a ratos como casi terror, puede tener a ratos momentos pues bastante violentos. Y bueno, pues no voy a hablar de la aventura en sí, porque evidentemente no voy a hacer así mucho spoiler, ¿verdad? Que toda esta parte de aventuras pues ya tiene un poco de spoiler, pero ya digo, como veis es bastante extensa, tiene un montón de situaciones y aquí pues es la mejor manera de ver lo de asignar felicidad, karma, este tipo de cosas y ver un poco cómo se pueden mezclar elementos reales, porque bueno, no quiero desentrañar a qué personajes reales se pueden encontrar por aquí, ni qué trama pues se pueden tangencialmente ver involucrados, pero sí que pues una historia que al final además tiene pues sus decisiones morales importantes, te habla además, una cosa bastante chula de los autores, te habla de cómo cuando jugaron esta aventura, los finales que hubo, y además tiene unos personajes pregenerados y también tiene una cosa que tiene este juego, que es que a veces te da como unos epílogos para el personaje según la felicidad que haya tenido. Si el personaje termina con tal felicidad le pasa esto, de tal a tal felicidad le pasa esto, de tal a tal felicidad le pasa lo otro, que es una idea yo creo bastante chula que puedes poner tú en tus partidas que crees tú de al final, si usa personajes pregenerados, ver qué consecuencias al final de la aventura narrativa hay según la felicidad que haya obtenido el personaje, lo cual pues también le da otra gracia a lo de intentar ser más feliz y ya digo, y a esas decisiones
pues si tiene que ver con los rasgos, las pulsiones de los personajes, pues también le va a dar pues una vidilla bastante interesante. Aquí estoy viendo que es una aventura, como veis, bastante extensa, que yo estoy pasando páginas y páginas como si no hubiera un mañana, y aquí seguimos con esta historia en estos pantanos, luego de Nueva Orleans, bastante, aquí lo tenemos, bastante chungos, una atmósfera bastante opresiva, bastante chungo, mezclado con ese Mardi Gras que, bueno, yo conozco a gente que ha estado y sí que te dicen que es una auténtica locura, que es una cosa pues para verla. Además, en los tumultuosos años 70 de los Estados Unidos, con un montón de problemas políticos, que ya digo que salen a reducir en la partida. Y además, pues una partida yo creo que tiene pues los elementos necesarios, ¿no? Giros que no te esperas, decisiones morales, ya digo, mezcla de géneros y que sobre todo pues puedes tener un montón de situaciones distintas con estos epílogos además, que es esta parte que estamos viendo ahora, donde te dicen, y además que está escrita como a mí me gusta, que es que te cuentan la historia al final, ¿no? Muchas veces las partidas te lo cuentan todo al principio, porque supone el máster lo tiene que saber todo, pero a mí me gusta y creo que es más divertido, ¿no? Que tú te vayas enterando según te la lees, igual que se enterarían los personajes. Es una cosa menos práctica, digamos, pero que a mí me gusta más porque yo creo que lo hace un poco más divertido. Aquí la tabla de PNJs, que como veis, lo fácil que son hacer PNJs en este juego. Y aquí, pues ya terminaría el juego, este apéndice 1, que son las tablas de incertidumbre, si os acordáis de lo que eran. Tenemos un montón de tablas de incertidumbre. La licencia de uso, ya sabéis que este juego está el PDF gratis en su página web, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y bueno, pues con esto terminamos. Aquí tenemos la hoja de personaje, por si la queréis ver mejor, ¿vale? Con las especialidades, los rasgos, la energía y bueno, pues simplemente la parte de equipo y trasfondo para completar. Y con esto termina nuestro juego de Karma. Así que, pues nada, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que ha sido verdaderamente exhaustiva esta historia de Karma. Hemos hablado del juego de cabo a rabo, nunca mejor dicho, hemos recorrido esta rueda del karma. Con lo cual, pues nada, si os ha interesado, ya sabéis que lo podéis tener de manera gratuita y bastante fácilmente. Y bueno, pues además, ya digo que los autores estarán encantados de recibir vuestro feedback, si eso es lo que queréis. Con lo cual, pues nada, nosotros nos vamos a despedir. Ya me contaréis también, pues igual, también lo que os ha parecido Karma, lo que os ha parecido el nuevo formato, cualquier cosa que se pueda mejorar. Y yo os voy a pedir que hagáis el favor de ser felices. Ya sé que suena muy moñas, pero bueno, pues es el karma, ¿no? Aquí lo tenemos. Es el leitmotiv que tenemos. Así que, pues nada, hasta dentro de cuántos días, no lo sé, ya lo dirá la rueda del karma. Nosotros, eso sí, nos seguiremos viendo aquí en la mazmorra de Pacheco y quizá en estas ediciones piratas de Complejo del Máster. Hasta entonces, adiós.